Pues el tema 56, el tema de la ejecución, nos da igual, como yo suelo decir, porque luego estos vídeos también los ven gente que se está preparando tramitación y auxilio y verdaderamente prácticamente es lo mismo, ¿no? Aquí lo que se nos pide es la ejecución de sentencias penales, juzgados y tribunales sentenciadores. Este, desde mi punto de vista, es el epígrafe más importante y es en el que me voy a fijar. Juzgados y tribunales sentenciadores, no solo los juzgados, sino la forma de ejecutar. Los juzgados de vigilancia penitenciaria en el epígrafe 3 y la administración penitenciaria. Aquí yo estudiaría claramente el artículo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que son las funciones del juez de vigilancia penitenciaria. Recurso contra las resoluciones de la administración penitenciaria y los juzgados de vigilancia. Aquí tendríamos que distinguir claramente, si queréis, aquellos recursos que se producen frente a decisiones de la administración penitenciaria y que resuelve el juez de vigilancia penitenciaria. Es decir, un interno, luego lo veremos con un poquitín más de detenimiento, un interno presenta un recurso contra una decisión de la administración penitenciaria y presenta una petición ante la administración penitenciaria y contra la decisión de la administración penitenciaria presenta un recurso ante el juez de vigilancia. O también puede presentar un recurso jurisdiccional contra la decisión del juez de vigilancia. Es muy sencillo si lo tenemos claro. La tasación de costas, que no tiene nada, y la ejecución civil, la responsabilidad civil. Es un tema largo, si queréis, pero desde mi punto de vista el epígrafe más complicado es el número 2, en el que me pararé un poquitín más. ¿Vale? Pues vamos allá. El epígrafe 1, que lo tenemos aquí, ya. La ejecución de sentencias penales. Bueno, aquí verdaderamente lo único que se nos dice en este epígrafe es en dónde se regula. Básicamente, pues el Código Penal, Ley Orgánica General Penitenciaria, un Real Decreto muy antiguo, la Ley de 18 de julio de 1870 y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero básicamente, mínimamente se regula en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Luego también la Ley de Enjuiciamiento Civil para todo lo que no esté previsto en relación con la responsabilidad civil derivada de la ejecución de la sentencia. Bueno, tipos de sentencias, pues lógicamente no me voy a meter ya aquí, tampoco me voy a meter demasiado en este subepígrafe. Tipos de penas, por ejemplo, penas privativas de libertad, penas privativas de derechos. Yo creo que esto tiene que estar claro a estas alturas, ¿no? Entonces, no lo voy a comentar porque leer sabemos todos. Clases de penas, graves, menos graves y leves. Entiendo que tampoco merece la pena perder el tiempo. No se reputarán penas. Esto quizás recordémoslo a la hora de un caso práctico, ¿no? La detención y prisión preventiva. No confundamos esto con la prisión provisional. No se reputa pena, pero luego, evidentemente, de una eventual sentencia condenatoria se descuenta el tiempo sufrido de prisión provisional. Multas y demás correcciones, privaciones de derechos y sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles o administrativas. Esto es lógica, ¿no? Las penas aplicables a las personas jurídicas que tienen consideración de graves, bueno, tampoco las voy a leer porque estas relaciones perdemos mucho tiempo. Los trabajos en beneficio de la comunidad. Este es un subepígrafe que se pregunta mucho. No sé, perdón, no sé el por qué. Porque, bueno, no sé, los examinadores pues se preguntan mucho en esto y aquí tampoco no tiene ningún tipo de dificultad. Cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública. El control del juez de vigilancia penitenciaria. Luego distinguiremos claramente las funciones del tribunal enjuiciador de las funciones del juez de vigilancia penitenciaria. No tendrán claramente la dignidad del penado. Será facilitado por la administración, la cual podrá establecer los convenios oportunos con determinadas organizaciones. Gozará de la protección, digamos, en materia de seguridad social. No está supeditada al interés económico. Que los servicios sociales penitenciarios comunicarán al juez si no se cumple, lógicamente. Se ausenta del trabajo el penado, al menos durante 2 jornadas laborales. Bueno, como digo, esto simplemente es, bueno, pues memorizarlo y no tiene mucho más. La pena de multa también es una cosa que en ejecución se suele preguntar: el sistema de días multa,
duración mínima de 10 días y máxima de 2 años, cuota diaria para las personas físicas entre 2 y 400 euros, mientras que para las personas jurídicas entre 35.000 euros. Si se fija la duración por meses o por años, 30 días, 360 días respectivamente. Bueno, no hay mucho más, pero sí que trabajos en beneficio de la comunidad. Y, digamos, la pena de multa, su imposición a través del sistema de días multa, bueno, pues se suele preguntar. En relación con la prescripción de las penas, bueno, menos. Yo no he visto demasiadas preguntas sobre esto, tampoco tiene nada, pero, bueno, es una cuestión más que sí que debemos conocerlo, pero no he visto demasiadas preguntas sobre esto. Bueno. Y sí que pasemos ya a los juzgados y tribunales sentenciadores. Órgano competente para la ejecución de las sentencias nos dice el subepígrafe 1. Bueno, básicamente lo que nos dice, y aquí sí me voy a parar, los jueces y tribunales que tengan competencia para conocer de una causa determinada la tendrán también para todas sus incidencias para llevar a cabo la tramitación y para la ejecución de la sentencia sin perjuicio de lo dispuesto en el 801. Entonces, básicamente, aquel juez o tribunal que dicta una sentencia tiene competencia para su ejecución, con una excepción mínima, que es la del 801, y también la del Tribunal Supremo, que ahora veremos. Bien, 801, ¿qué sucede aquí? La cosa es muy sencilla. El juez de instrucción dicta sentencia de conformidad. Muy bien. ¿Quién tiene competencia para ejecutar? Sin perjuicio de que las primeras actuaciones de ejecución las realice el propio juez de instrucción, la competencia para la ejecución corresponde al juez de lo penal y tiene que ser siempre un juez de lo penal, digamos, o central de lo penal, claro está, no puede ser la audiencia provincial, competente para que hubiera sido el competente para dictar la sentencia, si no hubiera habido conformidad. Entonces, la sentencia de conformidad se dicta por el juez de instrucción, digamos, sin entrar a juzgar, como todo el mundo sabe, simplemente realiza el control de la conformidad, dicta la sentencia, tiene competencia para las primeras actuaciones de ejecución, pero la ejecución corresponde al juez de lo penal que hubiera debido dictar la sentencia que dicta de conformidad del juez de instrucción. No tiene mucho más. Y sigue diciendo el segundo párrafo. La ejecución de las sentencias corresponde al tribunal que haya dictado la que sea firme. ¿Quiere esto decir que si se produce un recurso, lógicamente el juez que haya dictado, o juez o tribunal que haya dictado la sentencia de primera instancia, es el competente para su ejecución? Si se produce un recurso de apelación, pongamos por caso, bueno, pues una vez resuelto el mismo, se remitirá testimonio para que sea el juez de lo penal o el juez de instrucción el que ejecute. Digo juez de lo penal o juez de instrucción, pero podríamos decir lo mismo del juez de menores, por ejemplo, ¿no? Dice, es competente para conocer de la ejecución el juez o tribunal que hubiera dictado la sentencia en primera instancia que haya adquirido firmeza. La ejecución de la sentencia recaídas en el proceso por aceptación por decreto, cuando el delito sea leve, corresponde al juzgado que lo hubiera dictado. Y aquí está el párrafo que a veces nos confunde. Sin embargo, la sentencia dictada a continuación de la de casación por la Sala Segunda del Tribunal Supremo se ejecutará por el tribunal que hubiere dictado la sentencia casada, digamos, en vista de un testimonio que le remitirá el Tribunal Supremo, la Sala Segunda. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que el Tribunal Supremo no ejecuta. Entonces, como el Tribunal Supremo, en un recurso de casación, anula la sentencia del Tribunal Inferior, el que dicta la sentencia que deviene firme es el Tribunal Supremo. Debería ejecutar el Tribunal Supremo según esta máxima que estamos diciendo. Bien, pues esto no es así porque el Tribunal Supremo no ejecuta. Lógicamente, en consecuencia, ¿quién ejecutará? Aquel tribunal que dictó la sentencia anulada, en virtud de testimonio que le remite el Tribunal Supremo. Entonces, regla general, siempre el tribunal que dicta la sentencia en primera instancia que deviene firme. Una vez que sea firme, se remiten los testimonios y ejecuta el que dictó la sentencia en primera instancia. Muy bien, excepto el Tribunal Supremo que anula la sentencia, por tanto no existe sentencia anterior porque está anulada. En consecuencia, lo que hace es remitirle un testimonio para que le ejecute el Tribunal Inferior, aquel que dictó la sentencia casada. ¿Vale? No tiene mucho más, si hay alguna duda con esto, porque esto se pregunta.
Si hay alguna duda con esto, por favor, me lo comentáis. Declaración de firmeza y ejecución de la sentencia. Bueno, aquí no hay mucho más que decir. La sentencia, ¿cuándo es firme? Bien, pues cuando no quepa recurso contra ella o cuando, transcurrido el plazo de recurso, no se ha interpuesto el mismo. Consecuentemente, lo declarará así el juez o tribunal que lo hubiera dictado. Fijémonos que estamos en penal, y en penal todavía la ley 13/2009, esta que confiere un montón de atribuciones a la Administración de Justicia, parece que no ha entrado mucho. El juez o tribunal, ¿vale? Muy bien, no tiene mucho más. Dice, cuando el culpable, porque el párrafo anterior no tiene ningún tipo de importancia, cuando el culpable de varias infracciones haya sido condenado en distintos procesos por hechos que pudieron ser objeto de uno solo conforme al 17, es decir, delitos conexos. Dice, el juez o tribunal que hubiera dictado la última sentencia, se han enjuiciado separadamente delitos que hubieran podido enjuiciarse de forma conjunta. El juez que hubiera dictado la última sentencia, de oficio a instancia del Ministerio Fiscal o del condenado, procederá a fijar el límite del cumplimiento de las penas impuestas conforme al 76 del Código Penal. Límite máximo de cumplimiento que ahora veremos. Y bueno, aquí nada, sí, ya esto ya el letrado reclamará la hoja histórico-penal del registro de penados y rebeldes y testimonio de las sentencias condenatorias y previo dictamen del Ministerio Fiscal. Recordad que el Ministerio Fiscal tiene intervención en la ejecución de sentencias como no podría ser de otro modo. Bueno, no hay mucho más. Aquí sí que también un par de cuestiones, o tres concretamente, que debemos tener en cuenta. Las sentencias dictadas por tribunales extranjeros como consecuencia de la aplicación de convenios o tratados internacionales son competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esto sí se preguntó en alguna ocasión. Para la ejecución de las penas privativas de libertad, cuando se recluya al condenado a un establecimiento penitenciario, en cada provincia, como ya sabemos, y si no sabemos nos vamos al tema 7, existe uno o varios juzgados de vigilancia penitenciaria. De modo general, en el partido judicial donde se encuentra el centro penitenciario, pues hay un juzgado de vigilancia penitenciaria. Por ejemplo, Alicante, por ejemplo, Villena. Y el Ministerio Fiscal, ya lo he dicho, debe intervenir en toda ejecución de condena, velando por el cumplimiento de las sentencias penales. Bueno. Principios. Nos dice el epígrafe siguiente. Bueno, los principios, pues nos los leemos. Principio de legalidad, ejecución de oficio, reeducación y reinserción social. Perfecto. Cómputo de la relación de las penas. Aquí nos vamos a parar. Privativas de libertad. Muy bien. La pena de prisión permanente revisable será revisada conforme al 92 del Código Penal que os he copiado aquí. Es decir, la pena de prisión permanente revisable pues es aquella pena, bueno, pues que no se quiere utilizar pues esta expresión, la cadena perpetua, que también era revisable, se le denomina así, nos parece muy bien. Entonces, aquí básicamente lo que se nos dice es que el penado haya cumplido al menos 25 años de su condena sin perjuicio del dispuesto en el 78, para el 78 bis, para los supuestos que allí se regulan tercer grado penitenciario, y que el tribunal, a la vista del penado, bueno, pues decida, evidentemente, pues acordar en su caso la reducción de la misma. Prisión permanente revisable, por tanto. La pena de prisión tendrá una duración máxima de una duración mínima de 3 meses y una máxima de 20 años, nos dice por aquí. Mínima 3 meses, máxima 20 años. Luego veremos que esa máxima de 20 años pues no es tal porque se aumenta hasta 40 años, hasta un máximo de 40 años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del Código Penal y que más abajo veremos. Comienza a computarse desde el día en que la sentencia queda firme, si el reo estuviera preso, y si no lo estuviera, pues evidentemente desde que ingresen al centro penitenciario. Repetimos de nuevo que el tiempo sufrido en prisión provisional es abonable. Penas privativas, por ejemplo, del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, bueno, pues evidentemente empieza a computarse desde el día en que empieza a cumplirse la misma. Prohibición de residir en determinados lugares o acudir a ellos, prohibición de aproximarse a la víctima, desde el momento, como se dice, del que empieza a cumplirse. Pena en trabajo en beneficios de la comunidad, duración de 1 día a 1 año. Localización permanente, hasta 6 meses. Su cumplimiento obliga al penado a estar siempre localizado. Permanecer en su domicilio, en lugar determinado fijado por el juez, evidentemente,
mediante resolución motivada, como no podría ser de otro modo, y el resto de penas comienzan a computarse desde que la sentencia queda firme y se requiere al condenado, bueno, pues para que se abstenga de realizar la conducta prohibida. Por ejemplo, la retirada del permiso de conducir. Desde el momento en que se le requiere para que entregue el permiso, se oficia a la Jefatura Provincial de Tráfico para que quede sin efecto el mismo, o para también que no se le conceda el permiso en el caso de que reúna los requisitos para ello. Bueno, esta es un epígrafe que más o menos debemos conocer. Orden de cumplimiento. Bueno, básicamente, ya lo hemos estudiado en alguna ocasión, las penas se cumplen simultáneamente si ello fuere posible. Si no fuere posible, se cumplen por el orden de su gravedad. Y aquí es este epígrafe que también hemos de fijarnos este puntito. El límite máximo de cumplimiento no puede exceder del triplo de la pena mayor. Es decir, si una persona, la pena mayor a la que se le imponen son 7 años, el triplo de 7 son 21. La pena no podría exceder de 21 años. Eso es así, tal y como lo estamos viendo, pero, sin embargo, sigue diciendo la ley, no puede exceder de 20 años. Es decir, aunque el triplo superara los 20 años, en principio, y como regla general, la pena no puede exceder de 20 años. La más grave de las penas, multiplicada por 3, he dicho a propósito 7 años para que superara los 20, entonces quedaría rebajada a 20 años. Pero, excepcionalmente, este límite máximo será de 25 años cuando el sujeto haya sido condenado por 2 o más delitos y alguno de ellos, es decir, uno de ellos, esté castigado con pena de prisión de hasta 20 años. 30 años, 2 o más delitos y al menos uno de ellos esté castigado con pena de prisión de más de 20 años. 40 años cuando el sujeto haya sido condenado por 2 o más delitos y al menos 2 de ellos estén castigados con pena de prisión superior a 20 años. Y los delitos de terrorismo, de los artículos 571 a 580 y alguno de ellos esté castigado con pena de prisión superior a 20 años. Esto, lógicamente, no puedo decir otra cosa que hay que sabérselo, porque esto sí que puede caer una pregunta sin ningún tipo de problema, ¿no? Cuando el sujeto haya sido condenado por 2 o más delitos y al menos de uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, se estará al 92 y al 78 bis del Código Penal. Las limitaciones que hemos visto no importa si han sido impuestas en un solo proceso o en varios, siempre y cuando se lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en la que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar. Es decir, como ya he cometido este delito, ha delinquido, me han condenado, pues no puedo cumplir más años. No, aquí este párrafo lo prohíbe. Forma de llevar a cabo la ejecución. Bueno, evidentemente corresponde al juez o tribunal a quien el Código Penal impone el deber de hacer ejecutar la sentencia, adoptar sin dilación las medidas necesarias para que el condenado ingrese en prisión. Y este no es otro que el tribunal sentenciador, a cuyo fin requerirá el auxilio de las autoridades administrativas que deberán prestárselo sin pretexto alguno. Bueno, es evidente que la competencia es exclusiva y excluyente. Excluye la de cualquier autoridad gubernativa. La autoridad gubernativa en el cumplimiento de las penas pues únicamente se limita pues, al centro penitenciario, a la gestión del centro penitenciario. La competencia corresponde, como hemos visto, al tribunal sentenciador y también hemos de recordar las funciones del juez de vigilancia penitenciaria. Bueno, aquí sí que se nos este párrafo que se suele preguntar también, por eso me fijaré, en este tipo de delitos contra la hacienda pública, contrabando, contra la seguridad social, los órganos de recaudación de la administración tributaria o en su caso de la seguridad social tendrán competencia para investigar, lógicamente bajo la supervisión de la autoridad judicial, el patrimonio de los condenados que pueda resultar afecto a las responsabilidades civiles, es decir, a las deudas que tienen con estas entidades, ¿no? Hacienda pública y seguridad social, es decir, la administración tributaria o la seguridad social. Bueno, y los tribunales también
ejercitarán las funciones de inspección que las leyes y reglamentos les atribuyan. Y como no podría ser de otro modo, nos dice este párrafo tercero que corresponde al letrado de justicia impulsar el proceso de ejecución. El impulso procesal lo tiene siempre el letrado, sin perjuicio de la competencia de los jueces o tribunales, lógicamente, que son los que tienen la competencia para llevar a efecto la ejecución. Bueno, también se sigue diciendo el letrado pondrá en conocimiento de los directamente ofendidos o perjudicados por el delito y en su caso los testigos todas aquellas resoluciones del penado que puedan afectar a su seguridad. Esto, lo recalco, se dice prácticamente en todas partes, está en el Estatuto de la Víctima del Delito, o sea, esto tengámoslo en cuenta porque también es preguntable. Y se registran en el Registro Central de Penados y Rebeldes para la debida constancia de los antecedentes penales. Ahora venimos también en relación con los antecedentes penales, los delitos imprudentes y los delitos leves, que tienen una peculiaridad, no quiero que se me pase. Bueno. Aquí simplemente, si queréis, yo siempre me fijo en este Real Decreto del año 2009 que regula el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, que básicamente la transmisión de todos estos datos, tanto sea al Registro Central de Penados y Rebeldes, tanto al Registro de Violencia sobre la Mujer, el SIRAG, etcétera, todas estas funciones las tienen los funcionarios de los cuerpos generales de Administración de Justicia bajo la dirección del letrado. Personal de la oficina judicial bajo su dirección. Aquí los plazos de 5 días, me fijo aquí, de forma inmediata, en cualquier caso en el plazo máximo de 5 días desde la firmeza de la sentencia o acto de rebeldía, bueno, pues o desde que se acuerde la comunicación edictal cuando se trata de inscripciones en los registros de penados, medidas cautelares, requisitorias, sentencias no firmes, etcétera, ¿no? Forma inmediata en el plazo máximo de 5 días. Y sigue diciendo la letra B, de forma inmediata y en cualquier caso en el plazo máximo de 24 horas desde la firmeza de la sentencia o desde que se adopte la medida cautelar o sentencia no firme cuando se trate de inscripciones en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género. Estos dos datos, 5 días y 24 horas, son importantes, habida cuenta de cómo están las cosas, porque está la cosa complicada. No tenemos más que ver los periódicos en cuanto a este tipo de delitos. Bueno, no hay muchos más. Aquí hago yo un pequeño resumen, un poco para que aquellas personas que puedan hacer una composición de cómo se ejecuta una sentencia, ¿no? Declarada la firmeza por el tribunal, bueno, pues de condena a pena privativa de libertad. Aquí hay dos posibilidades: que la persona fuese habida, estuviera localizada, se encuentre ya ingresada en el centro penitenciario. Entonces el tribunal sentenciador remite al centro. A ver, aquí se dice el tribunal sentenciador, todo el mundo sabe ya que este tipo de comunicaciones la realiza el letrado, pero es el tribunal el que lleva, digamos, tiene la competencia, ¿no? Se remite al centro en que se encuentra internado, pues copia literal de la sentencia y mandamiento de penado por duplicado. Esto fue una pregunta que se hizo en alguna ocasión, por duplicado. O son informáticos. En el caso de presentación voluntaria del penado, que esto también sucede y lo estamos viendo también en los periódicos, ¿no? En el caso de presentación voluntaria del penado, el director del establecimiento lo comunica inmediatamente a la autoridad judicial, al tribunal, y recabará el correspondiente mandamiento y copia de la sentencia. Y el tribunal sentenciador, fijémonos, el tribunal sentenciador procede a la liquidación de la condena. La practica el señor letrado y la aprueba el tribunal con audiencia del penado y del Ministerio Fiscal. Y para ello debe, evidentemente, recabar certificación acreditativa de los días que hubiera pasado pues, en situación de prisión provisional. Y se notifica, una vez que recae el auto, se notifica al interesado y se comunica al establecimiento penitenciario para que, evidentemente, se proceda al cumplimiento. Y si el penado está en libertad, pues el tribunal sentenciador expide mandamiento ordenando su inmediato ingreso en prisión. Es decir, si no ingresa de forma voluntaria, pues se remite mandamiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que procedan a ingresarlo en el centro penitenciario en el momento en que sea habido. A partir de aquí, entonces, que se encuentre ingresado en el centro penitenciario, empezamos nuevamente desde arriba. Medidas a adoptar en el caso de enajenación
o trastorno mental del condenado. Yo me iría directamente al 60 del Código Penal, porque las cosas que nos dice la ley de enjuiciamiento criminal están absolutamente fuera de sentido, ¿no? Los confinados que supongan estado de demencia, nos sigue diciendo. Bueno, el 60 del Código Penal lo que nos dice es lo lógico, cuando después de pronunciada una sentencia se afirme que el penado pues tiene una situación de trastorno mental de forma duradera, el juez de vigilancia, y fijémonos que es el juez de vigilancia, no el tribunal sentenciador, suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad que se le viene impuesta, garantizando la asistencia médica, como no podría ser de otro modo, ordenando incluso el ingreso en un centro médico. Evidentemente se dice por aquí que no se podrá decretar la imposición de una medida más gravosa que la propia prisión, ¿no? Aquí me quedaría, esto es absolutamente lógico, y lo que recalcaría yo es que no es el tribunal sentenciador sino el juez de vigilancia penitenciaria. Comunicará al fiscal, el juez de vigilancia comunicará al fiscal con la suficiente antelación la próxima extinción de la pena medida impuesta a efectos de lo previsto en la exención de responsabilidad criminal o declaración de incapacidad, etcétera. La declaración de incapacidad que hoy en día ya no se denomina de este modo. Muy bien. Restablecida la salud del penado, si quedara pena por cumplir, pues evidentemente la cumplirá. Libertad condicional. Aquí siempre suelo decir, no confundamos, por favor, la libertad condicional con la suspensión de la condena. No tiene nada que ver y en los juzgados a veces se confunde. La libertad condicional es la excarcelación de los condenados clasificados en el último grado penitenciario que cumplirán el resto de pena que les queda fuera de establecimiento penitenciario, siempre que se den una serie de condiciones. Esto es la libertad condicional. Una serie de personas que han cumplido un porcentaje de la pena, aquí estamos hablando de las 3/4 partes, veremos también los 2/3 y veremos la mitad. Entonces son liberados, son puestos en libertad y cumplen el resto de la condena fuera de prisión, siempre que se den las circunstancias que vamos a ver. La suspensión de la condena es una cosa distinta. La suspensión de la condena es que el penado no ingresa en prisión siempre que la pena tenga una duración determinada, de modo general que no exceda de 2 años, pero hay excepciones, y no cumple la pena, evidentemente, siempre que durante unos plazos de 2 a 5 años, etcétera, bueno, pues cumpla las medidas establecidas por el tribunal. Son cosas distintas. Entonces, volviendo a la libertad condicional, dice, el juez de vigilancia acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de los penados cuando se den las siguientes circunstancias: que se encuentre clasificado en 3er grado penitenciario y que haya extinguido las 3/4 partes de la pena impuesta siempre que haya observado buena conducta. 3er grado y buena conducta obligatorio. Las 3/4 de la pena impuesta, luego veremos cómo se rebajan. Para resolver sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la concesión de libertad, el juez de vigilancia valorará la personalidad del penado, sus antecedentes, etcétera, etcétera, ¿no? Delito cometido, relevancia de bienes jurídicos que podrían verse afectados, etcétera, ¿no? Entonces, la regla general sería clasificado en 3er grado y buena conducta, y que haya extinguido las 3/4 partes de la pena impuesta. También se dice aquí que no se concederá esta libertad condicional si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito de acuerdo con lo previsto en la ley. Esta sería la regla general. Entonces ahora se nos establecen unas excepciones. Dice, también podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a los penados que cumplan los siguientes requisitos: que hayan extinguido las 2/3 partes de la condena, siempre clasificados en 3er grado y observado buena conducta, que es lo que nos dice el punto C. Y el punto B nos dice, durante el cumplimiento de su condena, es requisito también que hayan desarrollado actividades laborales, culturales, ocupacionales, bien de forma continuada, bien con un aprovechamiento del que se haya derivado una modificación relevante y favorable de aquellas circunstancias personales, etcétera. Por ejemplo, los estudios, ¿no? Entonces, 3/4 partes, aquí 2/3, perdón, con el catarro aquí las 2/3 partes de la condena, y todavía hay más. Aquellos penados, y de forma excepcional, pero fijémonos que luego nos dice al fondo, este régimen no será aplicable a los penados que lo hayan sido por la comisión de un delito contra la libertad e indignidad sexuales. Esto no será aplicable a estos condenados. Pero
si se encuentran cumpliendo su primera condena, siempre en tercer grado, siempre buena conducta, su primera condena de prisión, y que ésta no supere los 3 años de duración, y que hayan extinguido la mitad de su condena, pues entonces también se le podrá bueno, pues conceder la libertad condicional y que cumplan el resto de la pena en situación de libertad condicional. ¿Vale? Libertad definitiva, ya cuando esta persona pues ya ha cumplido la pena, ha salido en libertad condicional, pues llega un momento en que cumple la totalidad de la condena, pues se produce lo que se llama la libertad definitiva o el licenciamiento definitivo. Con una antelación mínima de 2 meses al cumplimiento de la condena, el director del establecimiento penitenciario formula al tribunal sentenciador, y aquí tendremos que estar jugando siempre, perdón que admito una compañera, tendremos que estar jugando siempre con el tribunal sentenciador y el juez de vigilancia penitenciaria, ¿no? Aquí, en este caso, el tribunal sentenciador formula una propuesta de libertad definitiva para el día en que el penado deje previsiblemente extinguida su condena. Es decir, con suficiente antelación, y aquí se nos habla, como vemos, de una antelación mínima de 2 meses. Se sigue diciendo, si, digamos, 15 días antes de la fecha propuesta no se hubiera recibido respuesta del tribunal sentenciador, el director del centro penitenciario la reitera, ¿no? Significando al tribunal sentenciador que de no recibirse lo pondrá en libertad en la fecha propuesta. Y ya el tribunal sentenciador, evidentemente, que es un tribunal que corresponda, pasará la propuesta a informe del Ministerio Fiscal y dará la audiencia al condenado, después de lo cual, bueno, pues procede en su caso a aprobarla. Entonces, ya producida la liberación del penado, se extiende la oportuna diligencia de libertad definitiva en el expediente personal y se expiden y remiten las certificaciones de libertad definitiva al tribunal sentenciador y al juez de vigilancia para que dejen ya finiquitado el expediente. Entonces este sería el epígrafe correspondiente a la libertad condicional y a la libertad definitiva, que no hemos de confundir, como antes decía, con la suspensión de la pena. La suspensión de la pena significa que se podrá dejar en suspenso, es decir, no se cumple la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a 2 años. Luego veremos que también y excepcionalmente que sean superiores a estos 2 años, cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura de delitos, ¿no? Plazos de suspensión. De 2 a 5 años para las penas privativas de libertad no superiores a 2 años. Es decir, impuesta una pena, pongamos por caso, de 18 meses, hasta 2 años, el plazo de suspensión será de 2 a 5 años. Si evidentemente en ese plazo de 2 o 5 años el condenado vuelva a delinquir, tendrá que cumplir ambas penas. Este plazo entre 2 y 5 años se fijará por el juez o tribunal, atendidas las circunstancias del delito, las circunstancias del penado, antecedentes, conducta y su esfuerzo para reparar el daño, circunstancias familiares, etcétera, ¿no? Fijémonos que dice en este párrafo: en el caso de que la suspensión hubiera sido acordada para penas no superiores a 5 años, yo digo, bueno, pero no me acabas de decir que es para un tiempo máximo, una condena máxima de 2 años. Sí, porque luego veremos una excepción. ¿Vale? No superiores a 5 años, cuando el penado hubiera sido consumidor de circunstancias estupefacientes y se encuentra rehabilitado en periodo de rehabilitación, el plazo de suspensión será de 3 a 5 años. Esta sería una excepción, luego lo veremos un poquitín más abajo. Condiciones necesarias, ya lo hemos comentado. Delincuente por primera vez, y aquí repito lo que antes comentaba también, no se tendrán en cuenta las condenas por delitos, imprudentes, ni por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados o debieran habido serlo. ¿Vale? Entonces, delincuente por primera vez, no tenemos en cuenta los delitos imprudentes ni los delitos leves. Que la pena o suma de la pena impuesta no sea superior a 2 años, sin incluir en tal cómputo el impago de multa. Y que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieran originado. Aquí, bueno, y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia. Sigue diciendo también, este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer, ni siquiera el cumplimiento efectivo, sino el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo con su capacidad económica y, bueno, sea esperable o razonable esperar que, evidentemente,
cumplirá. Y esto es un poco lo que quería deciros yendo al tercer párrafo. Excepcionalmente, aunque no concurran las condiciones primera y segunda del apartado anterior, que el condenado haya delinquido por primera vez, que la pena o pena impuesta o la suma de las mismas no sea superior a 2 años y siempre, y siempre que no se trate de reos habituales, podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de 2 años cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta, el esfuerzo para reparar, así lo aconsejen. ¿Vale? Pues esto sería un poco lo que queríamos decir en relación con la suspensión de las condenas, la suspensión de las penas. Y sigue diciendo, de forma que una vez declarada la firmeza y acreditados los requisitos establecidos en el artículo anterior, los jueces o tribunales se pronunciarán sobre este particular. Reglas de comportamiento del condenado durante la suspensión, pues lógicamente el juez, de acuerdo con el artículo 80.2 del Código Penal, en el caso de que la pena fuere suspendido, podrá condicionar la suspensión al cumplimiento de una serie de obligaciones que aquí tenemos: prohibición de aproximarse a la víctima, prohibición de establecer contacto con personas determinadas, mantener su lugar de residencia en un lugar determinado con prohibición de abandonarlo, prohibición de residir en un determinado lugar o acudir al mismo, comparecer personalmente con la periodicidad que se establezca ante el juez o tribunal, participar en programas formativos, participar en programas de deshabituación, prohibición de conducir vehículos a motor que no dispongan dispositivos tecnológicos que condicionen su entendido funcionamiento, a la comprobación de las condiciones físicas del conductor, por ejemplo, en el caso de la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, y cumplir los demás deberes que el juez le imponga. Y ahora tenemos aquí otra excepción que dice: cuando se trate de delitos cometidos sobre la mujer o por quien o haya sido su cónyuge o situación de hecho asimilable, digamos, las reglas 1, 4 y 6 se impondrán en todo caso. 1, 4 y 6. Prohibición de aproximarse a la víctima, familiares u otras personas que se determine por el juez o tribunal, domicilios, lugares de trabajo, etc. Prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo cuando en ellos pueda encontrar la ocasión para cometer nuevos delitos, y participar en programas formativos. Estas serían, digamos, las peculiaridades que tienen estos delitos, ¿no? Ya digo, como últimamente está saliendo un montón de delitos de violencia sobre la mujer en los periódicos, hoy mismo había varios, y lógicamente yo sostengo que los tribunales ponen las preguntas en virtud de los hechos que están, pues fijémonos mucho en estas cuestiones, porque además de ser interesantes, pues pueden ser preguntadas. Y la sustitución de las penas privativas de libertad. La sustitución de las penas privativas de libertad también es muy sencilla para ciudadanos extranjeros. Aquí lo que se nos viene a decir: pena de prisión más de 1 año, y en el segundo párrafo dice más de 5 años. Por tanto, tendríamos ahí 2 tipos de penas: de más de 1 año, pero menos de 5, y superior a 5. Básicamente se sustituirá lo que es la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional, teniendo en cuenta que el juez o tribunal, atendiendo a la naturaleza del delito, etcétera, podrá ordenar el cumplimiento de parte de la pena para salvaguardar o restablecer la confianza en la justicia, ¿no? Y en el caso de los 5 años, cuando a este penado se le hubiera impuesto una pena de más de 5 años de prisión o varias penas que excedan de esta cantidad, el juez acordará en todo caso el cumplimiento de parte de la pena. Acordará la ejecución de todo o parte de la pena, en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden público, la confianza en la justicia, etc. Y se sustituirá el cumplimiento del resto por la expulsión del territorio nacional. ¿Vale? Que sería un poco la idea. Ejecución en el procedimiento abreviado y en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Esto no tiene nada, pero bueno, conviene comentarlo porque hay una peculiaridad. La ejecución de las condenas es para todos los procesos igual, pero aquí en el procedimiento abreviado
está el incidente de ejecución, que se le llama. Si no se hubiere fijado en el fallo la cuantía indemnizatoria, es decir, en el fallo puede condenarse, por ejemplo, a una compañía de seguros, a una persona jurídica, a indemnizar, pero todavía no está clara cuál es la cantidad a indemnizar. Sí que es necesario hacer constar en el fallo la forma mediante una simple regla matemática del cálculo de la misma, es decir, por cada día que está, digamos, que esta persona no puede acceder a sus ocupaciones habituales, será indemnizado en tal cantidad de dinero. Cuando pueda acceder a sus ocupaciones habituales pero necesita rehabilitación, pues a otra tanta cantidad de dinero, ¿no? Entonces dice, cualquiera de las partes podrá instar durante la ejecución de la sentencia la práctica de las pruebas que estime oportunas para su precisa determinación. De esta pretensión se dará traslado a las demás partes que en el plazo común de 10 días pidan por escrito lo que a su derecho convenga. Y el juez o tribunal rechazará la práctica de las pruebas que no se refieran a las bases fijadas en la sentencia. Es decir, el incidente de ejecución es claramente para determinar, no para discutir aquellas cuestiones que ya no vienen al caso. Practicada la prueba, oídas las partes por 5 días, el juez, mediante auto dictado en los 5 siguientes, fijará la cuantía indemnizatoria, ¿no? La cuantía de la responsabilidad civil. El auto, como no podría ser de otro modo, será apelable ante la audiencia provincial, ¿no? Esta sería, digamos, la regla específica del procedimiento abreviado. Y en los casos en los que se haya impuesto la pena privativa de libertad, la pena privativa del derecho a conducir vehículos a motor, el letrado procederá a la inmediata retirada del permiso y licencia habilitante, si tal medida no estuviera ya acordada, comunicándolo a la Jefatura Provincial de Tráfico para que, evidentemente, anoten esta condena, y en el caso de que esta persona no tuviera permiso de conducir, pues se le priva también del derecho a obtenerlo durante el tiempo de la condena. Como vemos, no tiene dificultad. Es bastante sencillo. Incidente de ejecución. Y el 803, pues nos remite al 794. Y en relación con los juicios sobre delitos leves, no tiene ningún tipo de dificultad. Solo hay un artículo, el 984, que se refiere a esto y que, se refiere también a la responsabilidad civil, que nos remite a la ley de enjuiciamiento civil. De acuerdo, pues aquí está este epígrafe, que espero que más o menos haya quedado claro, incluso con mis problemas de voz. Esto del tiempo un día hace calor y otro día hace frío, pues bueno, pasamos, si queréis, al epígrafe tercero, el de los juzgados de vigilancia. Los juzgados de vigilancia, pues como antes decíamos, sí que tendríamos que ir al tema 7, que también se contiene aquí, pero es donde se estudian, dentro de todos los órganos unipersonales, donde deberán estar siempre jurisdicción penal. Una peculiaridad: podrán ejercer su competencia en 2 o más provincias de la misma comunidad autónoma o en ámbito inferior a provincia, según prevé la ley de demarcación y planta. Bueno, juzgados centrales de vigilancia para aquellos condenados por la Audiencia Nacional. Competencias, yo aquí lo tengo claro. Lo que se ha preguntado siempre son estas competencias que están aquí, en estas letras, hasta la letra J, que son el artículo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Esto sí me lo aprendería, más o menos. Muchas de las preguntas que vienen son sobre este artículo. Entonces yo no las voy a leer porque leer no tiene sentido, pero esto es importante. En relación con la administración penitenciaria, una simple lectura. Es verdad que en alguna ocasión cayó alguna pregunta, pero es también muy difícil. Esto no tiene básicamente cómo se organiza, digamos, la administración penitenciaria. Poco tendríamos que decir aquí. Sí que me voy a parar un poco más en los recursos contra las resoluciones de la administración penitenciaria y de los juegos de vigilancia penitenciaria. Como antes decíamos, existen 2 tipos o 2 grupos de recursos. Aquellos recursos que se producen frente a decisiones
de la Administración Penitenciaria y que resuelve el juez de vigilancia penitenciaria, y aquellos recursos jurisdiccionales que se producen frente a decisiones del juez de vigilancia penitenciaria y que resuelve la audiencia provincial. O si es el juez central de vigilancia penitenciaria, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Como vemos, muy sencillo. Se regulan en la propia Ley General Penitenciaria, y aquí lo que se nos dice es que los internos recibirán información escrita sobre sus derechos, deberes, régimen del establecimiento, etc. Y vayamos al apartado recursos. Si los internos interpusieren alguno de los recursos previstos en la Ley Orgánica General Penitenciaria o en su reglamento, lo presentarán a sí mismo ante el director del establecimiento, quien los hará llegar a la autoridad judicial. Contra la decisión de la autoridad administrativa penitenciaria se interpone el recurso, entregando copia sellada al recurrente. Con independencia de lo dispuesto en el apartado anterior, los internos podrán también formular directamente estas peticiones o quejas o interponer recursos ante el juez de vigilancia penitenciaria en los siguientes supuestos. Todo asunto relacionado con la pena impuesta, sus modificaciones, la salvaguarda de sus derechos, corrección de abusos, especialmente pronunciamiento sobre resoluciones en orden a las penas privativas de libertad que se llevan a cabo, propuestas de libertad condicional de los penados y revocaciones, propuestas que formulen los establecimientos penitenciarios, la administración penitenciaria, sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer acotamiento de pena, acortamiento de la pena, sanciones de aislamiento en celda superior a 14 días, esto fue preguntado, sobre recursos que tengan su origen en reclamaciones que formulen los internos en relación con sanciones disciplinarias, en resoluciones adoptadas sobre la base de estudios de los equipos de observación y tratamiento, peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen de tratamiento penitenciario, permisos de salida cuya duración sea superior a 2 días, excepto que estén en tercer grado, y sobre el paso a los establecimientos de régimen cerrado de los reclusos a propuesta del director del establecimiento. Entonces, este tipo de decisiones de la administración penitenciaria serán recurribles ante el juez. ¿Vale? Y ahora tendríamos recursos contra las resoluciones del juez de vigilancia penitenciaria, que son siempre los mismos, ¿no? Aquí sí que se regulan en una disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Yo recuerdo una convocatoria que se preguntó uno de estos recursos y que hubo problemas, ¿no? Yo lo tengo aquí puesto desde siempre. Recurso de reforma, Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 222, esto no tiene nada. Recurso de apelación. Y aquí, fijémonos en este primer párrafo. Las resoluciones del juez de vigilancia penitenciaria en materia de ejecución de penas serán recurribles en apelación ante el tribunal sentenciador. Ante el tribunal sentenciador. Resoluciones del juez de vigilancia en materia de ejecución de penas serán recurribles ante el tribunal sentenciador. Repito tanto esto porque sabemos que las decisiones del del juez de vigilancia penitenciaria serán recurribles para ante la audiencia provincial, que no es lo mismo que el tribunal sentenciador, puede coincidir o no. Pero tiene una excepción, excepto cuando se haya un dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa que no se refiera a la clasificación del penado. Yo me prendería este párrafo por si sale. Es decir, de modo general, yo tengo claro que las resoluciones del juez de vigilancia penitenciaria, el recurso que se produce es para ante la audiencia provincial, excepto en materia de ejecución de penas, que será ante el tribunal sentenciador, excepto cuando se hayan dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa que no se refiera a la clasificación del penado. En el caso de que se encuentre cumpliendo varias penas, la competencia será para el juzgado que haya impuesto la pena privativa más grave. Y si hubiera impuesto igual pena, la competencia será del que la hubiere puesto en último lugar. Y recursos de apelación cuya resolución compete a la audiencia provincial. Bueno, pues todos los demás. Todo lo referente al régimen penitenciario, pues cuando el juez de vigilancia adopta la resolución, este auto pues será recurrible ante la audiencia provincial. Recursos de apelación cuya resolución compete a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, cuando la resolución la dicta el juez central de vigilancia penitenciaria. Legitimación para la imposición de los recursos, pues hombre, lógicamente, pues las partes procesales y el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, el interno, el librado condicional, el recurso de apelación, será necesario siempre, evidentemente, la defensa del letrado. Bueno, no.
y si no se designa, el procurador, ¿vale? Bueno, tramitación de los recursos, yo creo que esto no tiene ninguna dificultad. Evidentemente, aquí hay una peculiaridad por si queremos comentarla. Dice, cuando la resolución objeto del recurso se refiere a materia de clasificación de penados o concesión de la libertad condicional y pueda dar lugar a la excarcelación del interno, siempre y cuando se trate de condenados por delitos graves, el recurso tendrá efectos suspensivos. Lo digo a efectos de un tipo test, que nos diga cuándo tendrá el recurso efectos suspensivos, el recurso interpuesto contra la resolución del juez de vigilancia, ¿no? Siempre carácter preferente. Recordad que cuando hay una persona privada de libertad, pues carácter preferente. Y el recurso de queja pues tiene carácter instrumental. Se deniegue la admisión de un recurso de apelación, podrá interponerse queja, que ya hemos estudiado. Y el recurso de casación. Aquí básicamente se regulan el recurso de casación para la unificación de la doctrina, en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica. Contra el auto por el que se determine el máximo de cumplimiento o se deniegue su fijación, cabrá recurso de casación por infracción de ley ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que se sustanciará de acuerdo con lo dispuesto en el enjuiciamiento criminal. Y casación para la unificación de la doctrina, autos de las audiencias provinciales y en su caso la Audiencia Nacional, resolviendo recursos de apelación que no sean susceptibles de casación ordinaria, podrán interponerse el fiscal, el abogado del penado, recurso de casación para la unificación de la doctrina, tramitándose por los cauces de la casación ordinaria. Para la unificación de la doctrina, como sabemos, pues evidentemente tiene que haber doctrina contradictoria. ¿Vale? Pues hasta aquí sería un poco lo de las costas procesales. Creo que no me voy a meter en absoluto, sí que fijémonos un poco en los plazos porque son distintos a las de civil. Y simplemente comentar mínimamente la ejecución civil en el proceso penal. Yo siempre me quedo con 3 palabras cuando hablo de responsabilidad civil en el proceso penal, que sería restitución, reparación e indemnización. Indemnización, que está aquí abajo. Restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización por los perjuicios. Bueno, no tengo que decir que, evidentemente, además de la responsabilidad penal, todo penado tiene también responsabilidad civil. Yo creo que esto ya lo sabemos, ¿no? Aquí, básicamente, lo que se nos viene a decir es si el condenado hace frente voluntariamente a las responsabilidades pecuniarias, no es necesario ejecución. La sanción de costas, se tasan las costas, el penado paga, no hay ejecución, ¿no? Cuando no haya bienes suficientes para satisfacer todas las responsabilidades civiles, el órgano jurisdiccional, previa audiencia del perjudicado, puede fraccionar, y creedme que los jueces son bastante benévolos fraccionando, puede fraccionar su pago señalando el periodo de importe en los plazos según las necesidades del perjudicado y las posibilidades económicas del responsable. La imputación de pagos, reparación, indemnización y costas, y además las costas procesales, costas del acusador, costas procesales y la multa. Veamos, reparación del daño en primer término, si no hay suficiente dinero, primer término, reparación del daño causado, indemnización de los perjuicios, indemnización al Estado por los gastos hechos por su cuenta en la causa, costas del acusador particular o privado cuando se impusiese en sentencia. Cuando se trata de delitos perseguibles o la instancia de parte, bueno, pues evidentemente se satisfacen estas antes que la indemnización al Estado. Y las demás costas procesales, incluso las de defensa del acusado, sin preferencia entre los interesados. Y por último, la multa. ¿Vale? Restitución, bueno, la restitución ya sabemos lo que es, la devolución o reintegro de la cosa objeto de la infracción penal a su anterior poseedor. Bueno, yo creo que aquí no nos vamos a meter. Restitución, reparación del daño causado e indemnización de daños y perjuicios. La reparación puede consistir en obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, que el órgano jurisdiccional establecerá pues, de acuerdo con la sentencia. Bueno, como digo, esto no tiene mucho más.
y las personas responsables civilmente, que tampoco son el 120 del Código Penal, que creo que en su momento hablamos cumplidamente sobre ello. La responsabilidad de las aseguradoras y la ejecución provisional de acuerdo con las normas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bueno, yo creo, como digo, que el epígrafe más complejo es el en el que nos hemos parado, que es el segundo del temita. Es el que más se puede preguntar. Pueden preguntar de todo, la verdad, pero es el que más se suele preguntar. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí